es a través de truenos. Pero cuando vemos en la Biblia esto, hermano, yo puedo entender que sí se escucha un estruendo. Un trueno, usted sabe que a veces hasta nos despierta, hay un trueno fuerte, hermano, a veces hasta nos asusta. Pero lo que quiero decirle es que eso lleva un mensaje, y espero que tampoco lo vayamos a generalizar, que siempre que está tronando es que el Señor está hablando. Mire, no lo vayamos a ver tanto así. Lo que yo quiero es que la Biblia, la palabra, nos muestra, hermano, que hay un secreto ahí en los truenos. Dice, sus potentes truenos, ¿quién los puede comprender? Tiene que haber un entendimiento de los truenos. Si nos vamos 10 capítulos después, en el 36, verso 33, otra vez Job dice ahí, su trueno anuncia su presencia. Mire esto qué interesante. Dice que el trueno anuncia la presencia, también el ganado respecto a lo que se levanta, pero lo que me interesa es esa primera parte. El trueno anuncia su presencia. Es como, hermano, es como que un trueno es como, aquí estoy en medio de esta tormenta, aquí estoy. Entonces es como que hace un anuncio de su presencia. Ahora, yo quiero, ¿en qué usted me puede decir, hermano, pero ¿en qué nos puede servir esto a nosotros como iglesia? Y es que, hermano, déjeme explicar algo antes de entrar ahí bien al tema. Mire, nosotros como iglesia tenemos que tener nuestro oído bien afinado, hermano, bien afinadito. Porque de repente, mire, los demás pueden escuchar truenos, pero aquellos que tienen sus oídos bien afinaditos, es Dios el que está hablando. Ya va a haber algunos versículos que vamos a ver. Entonces, yo quiero esta tarde, con la ayuda del Señor, llevarlo, hermano, a que nosotros como iglesia tenemos que estar bien sintonizados. No sé si usted ha experimentado. Tal vez usted quiere agarrar una emisora y en lo que va de camino, esa emisora como que se le distorsiona y ya no entra bien la señal, y ya hay ruido, ya no está bien. Es porque la frecuencia ya, hermano, ya no da. O tal vez la frecuencia aquí en Puerto Cortés es una, pero ya en Tegucigalpa es otra. Hay que cambiarle de frecuencia para poder sintonizar esa radio. Por ejemplo, la iglesia tiene ahí el radio, la 98.5, hermano, pero a medida usted, por ejemplo, si vamos para Tegucigalpa, ya en Comayagua hay que cambiar la frecuencia, porque ya no es la misma. Entonces, con el Señor, hermano, con la voz del Señor, nosotros tenemos que estar bien sintonizados. Y fíjese que muchas veces pasa que la iglesia no tiene esa sintonía bien ajustadita, hermano. El Señor está hablando y nosotros no nos dimos cuenta. El Señor da un mensaje y como no estamos en la misma sintonía, no tenemos la misma frecuencia, entonces ese mensaje no entra a nosotros. Ese mensaje no lo podemos captar porque no estamos en la misma sintonía. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Que el Señor pronto viene. Diga conmigo, el Señor pronto viene. Y nosotros tenemos que estar sintonizados, hermano, porque la trompeta va a sonar. Pero y si no estamos en la misma sintonía, no la vamos a escuchar. La trompeta de Dios sonará, dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:16. Pero mire qué interesante esto. Tiene que haber una sintonía para poder escuchar ese sonido. Si no estamos sintonizados con el Señor, esa trompeta va a sonar y no nos damos cuenta, hermano. Solo van a escuchar esa trompeta aquellos que estemos bien sintonizados, aquellos que estemos bien ahí con el Señor. Mire, en el libro de Juan capítulo 12 verso 28 vamos a ver ahí el primer ejemplo. Vamos a ver el primer ejemplo. Es aquí donde yo le digo, ¿cómo escuchamos la voz de Dios nosotros? ¿Cómo escuchamos el llamado de Dios? Dice ahí la palabra: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Ahí está, mire, un llamado del cielo. Hay un llamado del cielo ahí. Pero lo tremendo es que dice, hermano, ahí que y le he glorificado de nuevo y le glorificaré. El versículo 29 dice algo interesante y dice: por eso la multitud que estaba ahí
y la oyó. Mire esto, es que eso es tremendo, hermano. La multitud. ¿Cómo así? Multitud, sí, bastante. Dicen que oyeron esa voz. Pero fíjese, hermano, que decía que había sido un trueno. ¿Cómo escucharon la voz del Padre entonces? Como un trueno. Pero dice ahí también que otros decían, es un ángel que le ha hablado. Entonces, mire, lo que yo quiero llevarlo es que, mire, los oídos de uno escucharon un trueno. Los oídos de otros escucharon como una voz de un ángel. Pero hubo uno que escuchó bien lo que el Señor transmitió, y ese fue nuestro Señor Jesús. Él dijo, me ha glorificado. Entonces, tres grupos de personas. Unos que escucharon la voz como un trueno, otros que escucharon la voz como una voz de ángel, pero otro que es nuestro Señor Jesús, él identificó la voz del Padre. Entonces, mire, iglesia, es aquí donde yo quiero poner base en este mensaje. Mire, cuando el Señor habla, ¿cómo escuchamos nosotros? Más o menos, o no escuchamos nada, o más o menos el mensaje ahí casi no lo podemos descifrar, y pueden haber otros que sí lo escucharon bien. Hermano, nuestro oído debe de estar bien afín con la voz de Dios, con el llamado de Dios. Yo quisiera tener un poquito más de ejemplos, hermano, pero mire, por ejemplo, ¿cómo va a ser posible que los muertos en Cristo van a escuchar la trompeta? ¿Cómo es posible, hermano, que un muerto va a escuchar esa trompeta? Solo pongámonos a pensar. ¿Cómo es posible que cuando esa trompeta suene, un muerto en Cristo se va a resucitar? Es porque Él murió bien delante del Señor. Es porque al momento de morir esa persona tenía santidad, se había guardado. Entonces él muere, pero muere físicamente, hermano, pero su oído queda despierto para el toque de esa trompeta. Y aquellos que no murieron con un buen morir, como decir, se fueron en pecado, hermano, la trompeta va a sonar y no la van a escuchar. No murieron en la sintonía que tenían que haber muerto. Entonces, y para los que estemos vivos, dice ahí 1 Tesalonicenses 4:16, también para los que estemos vivos, cuando esa trompeta suene, hermano, tenemos que tener nuestro oído bien afinado, porque si no tenemos nuestro oído bien afinado, entonces sonará y como que nada, nosotros todavía nos vamos a quedar esperando otro toque de trompeta, hermano, pero quizás a saber cuál, ¿verdad? Pero por eso nos estamos preparando. ¿Para qué? Para que nuestro oído esté circuncidado. Mire, dice la Biblia, mire esto, también lo escuchaba allá a mi pastor y me gustó, hermano, qué forma de ver la palabra. Fíjese que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor le dice a Moisés que va a construir un tabernáculo. Mire, un tabernáculo. Entonces les dice que a las mujeres que tenían ahí sus aritos de oro, que donaran esos aritos para la construcción del tabernáculo. Oídos con oro es como, hermano, la gloria del oír. El oro en la Biblia es como algo así, como algo de gloria, hermano, algo hermoso. Entonces Moisés les dice, tráiganme sus aritos y vamos a guardarlo para edificar el templo, porque habían unos utensilios que se iban a hacer de oro, así como el candelero y el altar de incienso eran de oro. Ahora, cuando ya están en el desierto, hermano, y Moisés se va para el monte y tarda ya 40 días y 40 noches, Aarón se inventa de hacer un becerro. ¿Y con qué cree que lo hicieron? También con los aritos, con los zarcillos de las mujeres, los donaron. Entonces, vea, hermano, nuestro oír puede ser para edificar un tabernáculo o para edificar un becerro. El mismo material del mismo miembro del cuerpo lo utilizaron para hacer una construcción de un tabernáculo y para hacer una construcción de un becerro, idolatría. Por eso es que la Biblia dice que por el oír viene la fe, pero solo en el aspecto, hermano,
positivo, pero también la contaminación a nosotros entra por el oír. Usted y yo en el sentido espiritual, hermano, nuestra boca espiritual es el oído. Lo que oímos, de eso nos alimentamos, hermano. De eso nos alimentamos. Lo que oímos, nuestra boca en el sentido espiritual es el oír. Entonces aquel pueblo, el pueblo de Israel experimentó que con el oír construir y edificar un tabernáculo, y con el oír también edificar un becerro. Entonces el punto es, hermano, ¿cómo va a estar nuestro oído cuando el Señor venga? ¿Cómo va a estar nuestro oír cuando el Señor venga? Entonces por lo menos aquí vemos ese tipo de personas donde uno escucharon, hermano, como un estruendo, como un trueno, y otros decían no, es un ángel, pero en realidad quien había hablado ahí era el Señor. Mire, hay un ejemplo bien claro en la Biblia también que está en Éxodo capítulo 19. De aquí podríamos sacar también mucho, hermano, de lo que le vengo hablando, porque usted sabe que Moisés era un hombre que dice la Biblia que hablaba con el Señor ahí, dice que hablaba cara a cara, él tenía su comunicación ahí con el Señor. Dice ahí, Éxodo 19, capítulo 19, verso 16, capítulo 19 del libro de Éxodo, verso 16, dice: y aconteció al tercer día que cuando llegó la mañana, mire, hubo truenos, otra vez, hubo truenos. Dice que también hubo relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Pero después dice el verso 17 que entonces Moisés sacó al pueblo del campamento. ¿Para qué, hermano? Para ir al encuentro de Dios. Para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte. Mire, vayamos ahí, hermano, agarrando esto, porque si hay si hay un versículo que se asimila tanto a 1 Tesalonicenses 4:16 que habla de la venida del Señor, es este, hermano. Si usted busca ahí en su Biblia 1 Tesalonicenses, si quiere hagamos el experimento ahí para que podamos ver en 1 Tesalonicenses 4:16. Quiero tomarme el tiempo de ver esto con usted, porque, hermano, ahí está casi que calcado esto también. Pues el Señor mismo dice el 4:16 de 1 Tesalonicenses: del cielo descenderá. ¿De dónde? Del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Mire, ahí hay trompeta, ahí hay voz de estruendo, hermano, ahí es un encuentro con el Señor. Entonces, volviendo a este versículo que está en el libro de Éxodo, usted va a ver que habían truenos, habían trompetas. Hermano, había una comunicación y también era un encuentro del pueblo con el Señor. Mire, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros como iglesia? Hagámonos esa pregunta. ¿Será que nosotros como iglesia solo estamos haciendo cultos nada más para pasar el tiempo, hermano? ¿Será que nosotros como iglesia solo estamos ahí, hombre, reunámonos los miércoles, los viernes y los domingos? ¿Para qué? Para no estar aburrido en la casa, para que aprendamos unos cuantos coritos ahí y pasemos el tiempo. Hermano, ¿cuál es el punto central por el cual nosotros nos reunimos y hacemos culto al Señor? ¿Qué es lo que le corresponde ahorita a la iglesia? O yo le diría, mejor la pregunta: ¿qué está esperando la iglesia ahorita? ¿Ah? ¿El qué? Estamos esperando la venida de nuestro Señor. Amén. Amén. Ay, yo creí que ya no, hermano. Yo creí que ya no estaba esperando la venida del Señor. Mire, es que hermano, le digo esto porque a veces se pierde el sentido. Mire, si nosotros perdemos de enfoque la venida del Señor, nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir, hermano. Si nosotros perdemos de vista la venida del Señor, ya no nos vamos a preparar. Nos vamos así como que a acomodar.
Y usted sabe que eso fue lo que le pasó ahí a las vírgenes, hermano. Entonces, no perdamos de vista, hermano, que lo que nosotros estamos aquí es preparándonos para el encuentro con el Señor. Eso es todo, hermano, preparándonos para el encuentro con nuestro Señor. No durmamos como los demás, dice la Biblia, sino que estemos atentos, estemos alerta. Entonces, Moisés saca al pueblo. Esto es interesante, hermano. Moisés le dice al pueblo: prepárense porque vamos al encuentro con Dios. Mire esto. Moisés le hace una alerta ahí al pueblo y le dice: ¿sabe qué? Santifiquémonos porque vamos al encuentro con Dios. Pero el pueblo de Israel como que no, hermano, por eso le digo, su oído no estaba bien alineado y no escucharon esa instrucción. Es importante que, hermano, nuestro oído esté, pero mire, esté atento al mensaje del Señor, que nuestro oído esté, hermano, bien circuncidado, para que nosotros, hermano, mire, tengamos, pero bien, así como que listitos, hermano, para las instrucciones del Señor. Porque Moisés le dice al pueblo: preparémonos porque vamos al encuentro con el Señor, pero el pueblo no se preparó. Por eso dice ahí, hermano, que cuando ellos iban al encuentro, hermano, dice ahí que el pueblo se quedó al pie del monte. Eso no subieron. Mire, ellos fueron llamados a la cumbre del monte, pero ellos no subieron. ¿Por qué? Porque no se habían santificado. Es que, iglesia, todo lo que nosotros necesitamos para subir a lo más alto del monte, para irnos con el Señor, es que, hermano, tengamos vestiduras limpias. Es que nuestras mentes, nuestros corazones estén purificados, que nuestras vestiduras estén limpias. Y entonces, mire, vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Fíjense que siguiendo ahí esta lectura, yo quiero que veamos algo más, porque dice ahí: al encuentro con el Señor, y ellos se quedaron al pie del monte, no subieron. Y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía. Mire esto, con violencia. Dice el verso 19: y el sonido de la trompeta aumentaba. Mire, esto es interesante, más y más. Pero ¿qué dice ahí? Moisés hablaba y Dios le respondía, ¿cómo? Con el trueno. Perdóneme, ahí vamos a discutir algo, hermano. ¿Cómo así que Moisés hablaba y Dios le contestaba con el trueno? ¿Será que nosotros con un trueno podemos identificar algo, hermano, que Dios quiera decirnos? Por eso le leía los otros versículos anteriormente, cómo el Señor muestra, dice, con su presencia, con un trueno, muestra que ahí está Él. Con un trueno dice: ahí está el Señor. Pero ¿cómo será posible esto, hermano? Que el sonido de la trompeta aumentaba más y más, pero Moisés le hablaba al Señor y la respuesta de Dios para Moisés era con un trueno. ¿Sabe lo que pasaba ahí? Déjeme explicarle un poquito. Los demás escuchaban un trueno. Todo el pueblo lo que escuchaba es el estruendo. Pero Moisés escuchaba claramente la voz de Dios. Por eso le digo, ¿cómo tenemos nuestro oído? Por eso es que allá en Juan, el primer versículo que leímos, dice: unos decían es un trueno, pero otros decían no, es una voz de un ángel. Mire, el mismo evento con dos interpretaciones. La misma, hermano, el mismo sonido, pero uno lo escucharon como voz de ángel y otros lo escucharon solo como un trueno. Entonces, mire cómo nuestro oído puede estar afectado, que el Señor está hablando y nosotros escuchemos como un trueno, hermano. ¿Sí me doy a entender? O sea, el Señor está hablando y el Señor quiere decirnos algo, pero nuestro oído está tan desconectado, hermano, que lo que escuchamos es un resonido. No escuchamos la voz de Dios claramente. Entonces, fíjese, hermano, que esto me llevaba a mí a pensar: ¿cuántas veces nos ha hablado el Señor y lo que escuchamos son truenos? ¿Cuántas veces el Señor ha querido transmitir un mensaje, pero como nuestro oído no está alineado con lo que Él dice, con su voz, entonces, hermano, no.
Mire, Moisés podía escuchar claramente la respuesta de Dios. Entonces con Moisés el Señor tenía una comunicación. Moisés le hablaba y el Señor le respondía. El asunto es que cuando el Señor respondía, todos los que escuchaban era un trueno. Solo él escuchaba la respuesta de Dios. Entonces ahí puede leer usted que el pueblo estaba atemorizado porque lo único que escuchaban es estruendos. Entonces yo puedo ver ahí, hermano, que por lo menos ahí yo encuentro, vamos a ver, por lo menos dos tipos de personas. Aquellos que no se preparan, mire esto, aquellos que no, mire, que no atienden el llamado del Señor de limpiar sus vestiduras, de permanecer ahí en santidad. Y los otros que sí lo hacen. Usted sabe que Moisés era un hombre, hermano, que ese solo le gustaba pasar en los montes hablando con el Señor. Ese hombre tenía una vida devocional con Dios. Ese hombre se metía, hermano, con el Señor. Por eso es que el Señor en alguno ahí de los libros dice: ¿saben qué? A ustedes yo les hablo por sueños, a los profetas yo les hablo ahí por medio de visiones, pero a Moisés, decía, yo con Moisés hablo cara a cara. Entonces Moisés era un hombre que estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios. Para él no era sorpresa cuando el Señor hablaba, hermano. Mire, y dice ahí la Biblia, yo creo que anoté ese otro versículo, que él sí subió a la cumbre del monte. Vamos a ver si lo puse por acá. Dice que el Señor descendió al monte Sinaí. Mira dónde subió: a la cumbre del monte. Y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahí está, hermano, mire, ahí está en el Antiguo Testamento reflejada la venida del Señor en secreto. Y allí está, hermano, donde dice la Biblia que pocos o muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Todo el pueblo se quedó al pie del monte, no subió al monte. Mientras que Moisés sí subió a la cumbre del monte. Y fíjese que es tan, hermano, la Biblia es tan hermosa porque dice que ahí una nube los cubrió. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la venida del Señor? Dice que seremos reunidos con Él en las nubes. En las nubes. Que nuestro encuentro, mire, si hemos leído bien ahí la Biblia, dice que nuestro encuentro, la iglesia va a subir, pero el Señor no va a descender hasta la tierra. Él no viene hasta la tierra. Él se queda en las nubes esperando que la amada ascienda. Entonces, es un encuentro, hermano, es un encuentro que él desciende a las nubes y nosotros como iglesia tenemos que subir a las nubes. Es un encuentro, y eso es lo que pasaba en ese monte, hermano. Mire, el Señor descendía a ese monte y ahí llegaba Moisés. Es un encuentro donde Moisés hacía su parte y el Señor hacía también la suya, y tenían un encuentro en el monte. Entonces allí está la venida del Señor. Pero ¿qué nos está enseñando a nosotros, hermano? ¿Qué tal si el Señor nos está diciendo sube? Hey, iglesia, sube, y nosotros escuchamos solo truenos? Hermano, ¿qué tal la voz del Señor ahí manifestándose? Iglesia, sube, iglesia, sube. Pero nos pasa la del pueblo, hermano, donde dice que ellos se quedaron al pie del monte. Es que esto es tremendo, hermano. Esto realmente, vamos a ver si logramos sacar otro tema de este para que lo veamos más a detalle, hermano. Fíjese que Moisés, déjeme ver si encuentro un versículo aquí que se me viene a la memoria. El versículo 23. Vamos a leerlo desde el 21. Dice: y el Señor le dijo a Moisés: desciende y advierte al pueblo que no traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. ¿Pero por qué, hermano? Dice el versículo 22: también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Entonces, si el Señor está pidiendo santifíquense, ¿por qué, hermano?
es porque no estaban listos. Mire, pueblo de Dios, pero sin santificarse. Iglesia de Cristo, pero sin santificarse. Entonces, si no estamos santificados, hermano, mire, no vamos a poder nosotros de alguna forma llegar a la cumbre del monte. Dice el verso 24: entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que él irrumpa contra ellos. ¿Por qué el pueblo recibía esta instrucción, hermano? Porque el pueblo no tenía listo su oído a la instrucción del Señor para poder santificarse. Entonces, para poder escuchar la voz de Dios y no escucharla como un trueno, mire, tenemos que estar santificados. Tenemos que estar santificados, hermano. ¿Qué es lo que está pasando hoy con el pueblo de Dios, hermano? Mire, yo casi siempre menciono esto, pero es que yo creo que es importante, hermano. Yo creo que es importante que como iglesia tengamos conceptos bien claros. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? Su oído se está contaminando mucho. Y usted sabe que con el oír, hermano, mire, cuántas cosas adquirimos con el oír la palabra del Señor. Pero ahorita nos estamos centrando en que nuestro oído tiene que estar pero bien alineado para que cuando suena la gran trompeta nosotros podamos identificar ese sonido. Pero ¿qué es lo que está pasando con la iglesia hoy en día? A cualquier cosa le llaman música cristiana, hermano. Entonces su oído está tan lleno de cosas, hermano, que realmente más que del Señor hablan de otras cosas, hermano. Que más que edificación, mire, traen contaminación. Mire, ahora pasamos más pendientes de las noticias que de un mensaje cristiano, hermano. Y usted sabe que las noticias ahorita, solo de que descabezaron a uno por allá y encontraron a otro allá desmembrado, y que, hermano, el precio del combustible va para arriba, y que, bueno, es raro. Ahí a veces yo me pongo a ver noticiero de vez en cuando y vamos a presentar la noticia buena del día de hoy. Un minuto, hermano. La noticia positiva. Los otros 59 son noticias negativas. Nuestro oído, hermano, se está contaminando. Mejor, mire, abramos nuestro oído para escuchar la palabra del Señor. Ahí en su casa, tenga ahí su tiempo para escuchar un mensaje de la palabra del Señor, hermano, de escuchar alabanzas que ministren nuestra vida realmente, que tengan, hermano, algo que dejarnos a nosotros para nuestro cuidado en santidad. Entonces, pero si nuestro oído está lleno de otra cosa, hermano, mire, corremos el riesgo de que el Señor hable, pero escuchemos solo un estruendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, hermano, donde estoy a veces ahí contándole un poquito de mis cosas personales. A veces, hermano, a mí el Señor me da cuestiones así, hermano, en lo que yo estoy durmiendo. A veces pone una palabra, y muchos de los mensajes que he venido a predicar aquí son esas cosas, hermano, que el Señor me pone de repente. Y ya, hermano, yo vengo y trato de copiarlo. Pero mire, ya me han pasado 4 o 5 veces o más, hermano, donde yo he recibido algo del Señor, pero me ha dado pereza levantarme. Y estoy tan seguro que me voy a acordar en la mañana. Digo, no, Señor, si yo lo tengo bien presente, Señor. Aquí lo tengo, Señor. Perdóname, no me quiero levantar, hermano, ahí en la cama. Y cuando llega y cuando amanece me quiero acordar, hermano, nada, hermano. Iba de hacer algún esfuerzo. Señor, ¿qué fue lo que me dijiste ayer? Señor, ayúdame a pedirle al Señor que ponga eso, hermano. Y cuando lo mejor sería hermano, mire, levántese, anote eso ahí y después entonces lo estudia. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí ya me ha pasado en varias ocasiones donde el Señor pone algo ahí en medio del sueño, hermano. Pero uno tan seguro, no, cuando yo me levante, Señor, yo me voy a acordar de esto. Yo sé que sí, y estoy casi que seguro. Y cuando me levanto, nada. Entonces,
El Señor quiere hablar, hermano. Aún en medio de los sueños el Señor quiere hablarnos. Aún ahí entre medio, dormido y despierto, ahí el Señor pone semillas, hermano, que mire, son de bendición. Después cuando vamos a la palabra y lo empezamos a buscar, son palabras de bendición, hermano. Son cosas que vienen a consolarnos. Pero el asunto es, hermano, que nosotros tenemos que estar bien sintonizados. Que la frecuencia ahí de lo que el Señor quiere hablar, estemos pero bien sintonizados. Mire, el libro de Génesis capítulo 22 verso 11. Déjeme ver este mensaje, este pasaje aquí de la Biblia. Génesis 22, 11. Mas el ángel del Señor lo llamó. ¿Desde dónde lo llamó? Desde el cielo. Y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra él, contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo único. Mire, ¿por qué escogí ese versículo? Porque allá hay ángel, y usted sabe que a veces la voz de Dios dice que uno la escucharon como la voz de un ángel. Y ahí hay un llamado de Dios. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Es interesante ver cuando el Señor habla desde el cielo, hermano. Por ejemplo, a Agar, usted puede ver ahí en Génesis, creo que está en capítulo 13, no sé, por ahí dice que también un ángel del Señor le habló desde el cielo. Y le dijo: no temas, porque yo estoy contigo, vuelve ahí a tu señora, le dice ahí el ángel, le llevó un mensaje. El punto es, hermano, mire, Abraham también. ¿Qué podemos decir de Abraham? El viernes estuvimos hablando un poquito más extenso de Abraham. Pero ¿qué podemos decir de este hombre? Un hombre, hermano, que le creyó al Señor. Un hombre que realmente, hermano, dice que es el padre de la fe. Un hombre que sin saber para dónde iba, el Señor le dice: sal de tu tierra y tu parentela y ve al lugar que te mostraré. No sabía, no tenía, hermano, un lugar específico donde iba a ir. Le creyó al Señor. Pero está aquí en una de sus, yo diría, hermano, en una de las pruebas más difíciles que tuvo Abraham. Este hombre estaba en un momento pero crucial de su vida, donde el Señor le estaba demandando a su hijo, al único, al primogénito. Ahí no era el primogénito, pero sí tenía ahí el título de que iba a ser la descendencia. Usted sabe que el viernes hablamos ahí que Abraham, Isaac y Jacob. Entonces era como que el que iba a recibir esa bendición, hermano, de su simiente. Ahora, ¿qué pasa si Abraham no hubiera estado bien sintonizado ahí, hermano? A eso quiero llevarlo. ¿Qué pasa si el oído de Abraham hubiera escuchado un trueno? Hermano, hubiera sacrificado a Isaac, hubiera sacrificado ahí a la promesa. Entonces, mire, iglesia, estas cosas tenemos que revisarlas bien. Porque si el Señor habla, no hagas eso y seguimos haciendo lo mismo. Si la voz del cielo se escucha y dice: hey, no continúes ese camino. Pero ¿qué pasa hoy, hermano? Se continúa y se fracasa. ¿Por qué? Porque no estamos bien sintonizados con la voz de Dios. Mire, el Señor quiere salvarnos a nosotros de muchas cosas, pero como no escuchamos la voz de Dios, continuamos un mal camino, hermano. ¿Ha leído la historia de Balaam? Cómo ese hombre, hermano, necio que iba por ese camino, se le apareció el ángel, hermano. Él no tenía la visión bien puesta, hermano, y siguió con el camino. Dice que el ángel se fue a una estrechura, o sea que no había por dónde más iba a pasar Balaam. Allí se puso el ángel, hermano, y la mulita sí lo vio el ángel y él no lo vio. No vio al ángel hasta que le fueron abiertos los ojos. Pero ¿qué le quiero decir con esto? El Señor muchas veces quiere evitarnos problemas a nosotros, hermano. Pero como nosotros no tenemos nuestro oído atento a su voz, o nuestra visión está
distorsionada, entonces mire, seguimos con ese camino, lo seguimos, hermano, y nos va mal, hay consecuencias. Entonces, volviendo a Abraham, él recibe, hermano, esa voz desde el cielo, pero hay un llamado desde el cielo: no le hagas daño a tu hijo, no lo hagas, ya vi que en tu corazón está el obedecer, no le hagas. El asunto, hermano, es que ese hombre ya estaba listo para sacrificar a su hijo. Entonces, preguntémonos, ¿qué hubiese pasado si ese hombre no tenía su oído bien afinado? Hermano, la promesa se va. La promesa se va. Entonces, ¿cuántas cosas, vuelvo a esto, hermano, mire, cuántas cosas nos hubiéramos evitado nosotros? Por lo menos yo, vaya, no lo voy a poner a usted, pero por lo menos yo, hermano, si yo hubiera escuchado la voz de Dios hace unos años atrás, me hubiera evitado de muchos problemas a los que me metí, hermano. Pero por no estar sintonizado con la voz de Dios. Qué importante es que nuestro oído esté atento a lo que el Señor va a decir, hermano. Qué importante es que nuestro oír esté presto a lo que Dios va a decir. Pero a veces oímos, déjeme ponerlo así, oímos pero no escuchamos. ¿Le ha pasado a usted que ahí a cada rato, hermano, a veces yo soy malísimo para estar haciendo una cosa y poniendo atención en otra? Soy malísimo, hermano. Por ejemplo, si yo estoy revisando algún mensaje en mi celular, ni que me hablen en ese momento, porque no le voy a prestar atención. Ya me ha pasado que estoy ahí tal vez revisando algún mensaje en mi teléfono y mi esposa me dice algo, hermano, y después me lo vuelve a decir, y ya me habías dicho eso. Sí, no, pero yo no te escuché. Esas son distracciones. El Señor nos está hablando, pero nosotros estamos distraídos. El Señor está enviando ahí su mensaje, pero nosotros estamos en otra cosa. Entonces no escuchamos la voz de Dios. Mire, hermano, Abraham fue un hombre que escuchó ahí la voz del Señor. Fíjese que en el versículo 15 dice que el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y ahí ya no fue para decirle que no hiciera, hermano, lo que estaba haciendo. Ahí fue para decretar una bendición. Mire esto, para decretar una bendición sobre él y sobre sus generaciones. Para decretar una bendición sobre su vida y sobre su descendencia. ¿Será que el Señor, qué piensa usted? ¿Será que el Señor nos quiere bendecir, hermano? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Sí o no? Yo creo que el Señor quiere bendecirnos, pero a saber cuántas veces ha soltado bendiciones sobre nuestras vidas y como nosotros no las escuchamos, las dejamos caer. Como nosotros no tenemos nuestro oído afinado, hermanos, dice que Samuel no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Entonces las bendiciones de Dios se atrapan. Las bendiciones de Dios para nuestras vidas se toman, hermano. Pero si no estamos con nuestro oído bien afinado, las bendiciones las bendiciones del Señor salen de su boca para nosotros, pero no estamos afinados. Entonces dejamos que la bendición se vaya, hermano. Por eso ahora yo entiendo un poquitito más cuando la Biblia dice eso, que Samuel, mire, ¿sabe qué quiere decir Samuel? El que oye. Tremendo, hermano, el que oye. Y dice que Samuel no dejaba caer ninguna de las palabras de Dios. Todo lo que ese hombre recibía lo hacía de él y se cumplía en su vida, hermano. ¿Pero por qué? Porque él tenía afinado su oído. Hermano, no dice la Biblia que cuando era un niñito todavía estaba en el templo y él escuchó la voz de Dios y él creía que era Elí el que le estaba hablando. Iba allá a preguntarle a Elí, dime Elí, ¿qué quieres? Y él le decía, no, yo no te he llamado. Entonces volví a dormir, dice, hermano, y otra vez la voz, Samuel, Samuel.
Iba donde su señora allá a pedirle, decir, dígame en qué le puedo ayudar. No, yo no te he hablado. Y dice que lo hizo por tercera vez. Y cuando ya fue la tercera vez, entonces Elí entendió, el que te está hablando es Dios. Cuando te vuelva a llamar, solo dice, heme aquí, que tu siervo escucha. Pero qué importante, heme aquí, que tu siervo escucha. Pero, ¿y si no tenemos el oído bien afinado? Hermano, el Señor puede estar hablando, hablando y hablando y hablando, y nosotros no escuchamos, porque no tenemos el oído bien afinado. Entonces, esta tarde vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero tener mi oído pero bien alineado a ti. Y mire esto, iglesia, para tener el oído bien afinado al Señor escuchemos, es como un entrenamiento, hermano. Yo quiero dárselo así esta tarde. Es como un entrenamiento. Es como un entrenamiento. Si nosotros no nos ocupamos en la lectura de la palabra, si nosotros no nos ocupamos en la búsqueda del Señor, si nosotros, hermano, no ocupamos nuestro oído en escuchar lo de Dios, un himno del Señor, un mensaje del Señor, hermano, una palabra del Señor, si nosotros no nos ejercitamos en eso, iglesia, no vamos a tener listo nuestro oído. Esto es, hermano, como cuando alguien va a hacer una carrera, va a participar ahí en una maratón. ¿Qué hace antes de ir a participar? Se entrena. Empieza a comer bien, a hidratarse bien, a alimentarse saludablemente. Hay un entrenamiento. Por eso es que Pablo dice a Timoteo: ejercítate en la piedad. Mire, si nosotros nos ocupamos de otras cosas más que de las cosas de Dios, no esperemos que vamos a estar con nuestro oído, hermano, bien listo. Tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios. Tenemos que ocuparnos de la búsqueda del Señor. Mire, aquí tenía en el mensaje, ese ya lo vimos, 1 Tesalonicenses 4:16, pero yo le digo, este es el evento que estábamos ahí esperando, hermano, que estamos esperando desde que Cristo se fue. Hay algo hermoso, hermano, que pasó cuando el Señor ascendió. No sé si usted lo ha leído ahí en el capítulo 1 de Hechos. Dice que el Señor se llevó, eso es bien importante que lo veamos. El Señor vino y agarró a sus discípulos. Mire, en el ministerio del Señor yo miro, hermano, varios grupos de personas. Mire, había un grupo que es el pueblo, es donde estaba, hermano, la multitud, así llamémoslos, la multitud. Pero dice la Biblia que cuando el Señor terminaba de enseñarle a la multitud, mire esto, dice, el Señor terminaba su mensaje ahí con la multitud y él entraba a una casa. Y dice que los 12 entraban con él. Ya es un grupo más reducido. Y ahí, estando en esa casa, sus discípulos le ponían a hacerle preguntas. ¿Cómo es esa parábola que, por ejemplo, la del sembrador? Dice que le preguntaban, ¿y esa parábola del sembrador qué es? Entonces esos discípulos tenían un discipulado más en privado. Ellos escuchaban todo el mensaje aquí con la multitud, pero lo que no entendían en ese mensaje, entraban a una casa con Jesús, y allí Jesús, lo que no entendieron allá, venía, hermano, y se los explicaba solo a los 12. Era un discipulado más privado. Y no es lo mismo, hermano, estar en una multitud y Señor, explícame eso, ¿a qué horas? Entonces ellos entraban a esa casa y ya tenían su discipulado más en privado, hermano. Pero de esos 12 dice la Biblia que el Señor como que tenía ahí una argolla, hermano. Y ese era Pedro, Juan, Jacobo. Mire, multitud, los 12, pero había un grupo más selecto de 3. Cuando Jesús fue al monte a transfigurarse, ¿a quién llevó? Agarró a Pedro, Juan y Jacobo, le dijo, vamos. Y subieron al monte, y estando allá en el monte se transfiguró. Pero ¿quiénes vieron la gloria de Dios así transfigurado? Solo ellos 3. Solo ellos 3. Entonces, hermano, tenemos que aprender
que entre más experiencias con Dios, es como que es un grupo más selecto, hermano. Es un grupo más cerrado. Pero hay demanda. Por ejemplo, a esos tres, el Señor cuando iban a orar, dice, hermano, que subían al monte, pero dice que Él se iba a lo más alto, pero esos tres se quedaban un poquito más abajo. Y a esos tres el Señor le daba instrucciones y le decía: orad y velad para que no entréis en tentación. Entonces el Señor bajaba y los hallaba durmiendo. ¿No pudieron velar una hora conmigo? Les exigía, hermano. Les exigía, había una mayor exigencia para ellos. Pero más abajito estaban los otros discípulos y llegaba donde ellos y les decía: descansen. Mire qué cosas, hermano. A estos les decían descansen, pero a estos tres les decían: velen y oren conmigo. Y él se iba, bajaba y los encontraba durmiendo. Y no pudieron velar una hora conmigo, les reclamaba. Entonces, a mayores privilegios, mayores exigencias también. Por eso le digo, una vida devocional, hermano, requiere de esfuerzo, requiere de exigencia. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando el Señor Jesús iba a ascender a las nubes, dice que llevó a quienes llevó, a los 12 los llevó aparte. Entonces, ahí ya no entró la multitud, ahí solo entraron los tres que él tenía ahí como sus principales ayudas y los otros discípulos. Pero no llevaron la multitud. Ahí hay una enseñanza, hermano. Entonces el Señor lo lleva a un monte aparte, solo a ellos 12, y dice, hermano, que Él empezó a ascender al cielo hasta que una nube lo cubrió. Y hay una declaración del ángel ahí que les dice: ¿por qué están mirando arriba, varones galileos? Así como visteis ir al Hijo del Hombre, así también va a descender. ¿Qué enseñanza hay ahí, iglesia? Que solo un grupo selecto que solo un grupo pequeño va a experimentar la venida del Señor. ¿Y cuál grupo cree que es ese? El grupo que tenga su oído bien afinado. El grupo, hermano, que guarda sus vestiduras, el grupo que se prepara para la venida del Señor. Así como se fue y una nube lo cubrió, así también Él va a descender y en una nube va a ser el encuentro con la iglesia. Entonces ahí hay una enseñanza. Y esa enseñanza es, hermano, que todos los que están distraídos, todo el pueblo, mire, y aquí, hermano, es bueno explicar esto porque cualquiera puede decir que la iglesia se va a ir. Pero ¿cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? Es la iglesia novia, la iglesia que se ha guardado y que se ha cuidado. Hermano, hay un buen grupo de personas. ¿Cuántas personas que creen en Cristo y que creen en su venida hay en el mundo, hermano? Somos un número bastante grande, pero no todo ese número va a participar del arrebatamiento. Por eso mi tarea como pastor es, hermano, mire, más que todo es dedicarme a esto, a preparar la iglesia, a que nosotros estemos listos para la venida del Señor. Porque yo le digo al Señor: Señor, no sé si las otras iglesias lo están haciendo, pero yo siento esa carga, hermano. Yo siento esa demanda de parte del Señor, que nosotros como iglesia nos preparemos para que cuando el Señor venga nos vayamos todos, hermano, nos vayamos completitos y podamos estar con Él. Pero hay que estar atento al llamado. Fíjese que no sé ni cuánto tiempo llevo hoy noche aquí al templo, pero ya vamos a terminar. En Apocalipsis 11:12 hay otra voz, y me llamaba la atención en este versículo, porque fíjese que aquí está hablando de los testigos, los que se quedaron ahí, hermano, en la gran tribulación para ser testigos. Dice que entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Miren la instrucción: subid acá. Y subieron al cielo, como, hermano, en la nube también. Y sus enemigos lo vieron. Pero aquí, hermano, no está hablando de la iglesia. Mire esto, no está hablando de la iglesia. Aquí la iglesia, déjeme hacer cuentas, vamos a ver, sí.
Esto va a suceder en la mitad de la gran tribulación. La gran tribulación son 7 años. Pero en los 3 años y medio le van a dar muerte ahí a los 3 testigos. Unos dicen que es Moisés, Elías, hermano, y vamos a ver quién es el otro. Enoc, dicen por ahí que es uno, pero en la Biblia no hay nada claro quiénes van a ser esos testigos. No hay nada escrito, hermano. Ahí lo que el Señor diga. Pero lo que le quiero decir es que a esos les van a dar muerte en la gran tribulación, en medio de la gran tribulación, a los 3 años y medio. Pero va a pasar algo extraordinario que los que están presenciando ese momento, hermano, van a quedar así como que sorprendidos. Dice que van a estar 4 días muertos, tirados en una plaza. 4 días. Pero después de 4 días van a resucitar y de un solo van a ascender. Pero lo que me llama la atención, iglesia, es que ellos escuchan la voz: sube acá, sube acá. Y esto es lo que yo quiero dejarle a usted. La iglesia está esperando una orden: sube acá. Mire, ahí en la palabra está tipificado como una trompeta, pero por todo lo que yo veo en la Biblia, hermano, por todo lo que yo veo en la Biblia, y ese mismo versículo lo explica, dice con voz de mando. Entonces hay voz. Sí es trompeta, sí, pero es una voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, y que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero ahí hay voz, hermano. Ahí hay una voz que nosotros como iglesia tenemos que escuchar. Y mire, no le puedo decir que esa va a ser, pero a mí me parece que se va a escuchar un claro: sube acá. Pero ¿cómo así? ¿Y estos cómo escucharon esa voz? Porque ellos estaban con su oído bien sintonizado, bien, hermano, en frecuencia. Entonces todo el mensaje esta tarde, iglesia, aquí vamos a ir resumiendo, todo el mensaje esta tarde: ejercitemos nuestro oído espiritual. Mire, si nuestro oído, por ahí hay un versículo, yo siempre me acuerdo este versículo de lo que dice, pero no me acuerdo de la cita, solo sé que está en Job. Pero dice: así como el paladar disgusta la comida, así el oído disgusta la palabra del Señor, la voz del Señor. Así como la comida, dice, se le siente sabor con el gusto de nosotros. Así como podemos decir: esto sí me gusta y esto no me gusta. Pero en lo espiritual, eso de que sí me gusta y no me gusta, eso es con el oído. Hermano, ¿cómo tenemos que filtrar lo que nosotros vamos a comer espiritualmente hablando? Con el oído. Pero si nuestro oído no está bien afinado, cualquier cosa le vamos a meter a nuestro espíritu, hermano. Cualquier cosa le vamos a meter a nuestro espíritu. Y es ahí donde el oído empieza a contaminarse. Como iglesia tenemos que tener nuestros oídos bien descontaminados, bien, hermano, afinados, para que cuando esa trompeta suene, cuando esa voz dice: ven acá, nosotros podamos escuchar bien. Que no nos pase lo que le pasó a aquellos en Juan. No, yo lo que escuché es un trueno. Sería terrible, hermano, que nosotros como iglesia, en lo que el Señor habla para irnos con Él, sería terrible que en vez de escuchar la voz, escuchemos un trueno. Porque eso quiere decir: nos quedamos, hermano. Nos quedamos. Y así como le hizo la hermana: ay no, yo también no quiero. Sí, hermano. Sí. Pero gloria a Dios, mire, yo encuentro en esto: gloria a Dios que el Señor siempre manda a tiempo su palabra, y que nosotros podemos irnos confiados, hermano, de que, mire, si ejercitamos nuestros oídos a escuchar lo de Dios, eso es una preparación en nuestro oír, para que cuando la final trompeta suene, entonces nosotros escuchamos atentamente su llamado y nos vamos con Él. Tal vez ahí un domingo de esto vamos a hablar de los sonidos de trompeta. Por ahí estoy viendo algo, hermano, de que
hay varios sonidos de trompeta, hay varios. Y hay sonidos, dice la Biblia, que son inciertos. Por ahí los vamos a estudiar y los vamos a preparar bien para que veamos eso. ¿Qué sonido de trompeta es el verdadero? Pero es por eso que nuestros oídos tienen que saber identificar, hermano. Ese es el punto. Que nuestros oídos sepan discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Qué es lo verdadero y qué es lo falso, hermano? Por ahí lo vamos a preparar. Pero esta tarde es que cuando el Señor hable, le escuchemos tal como Él dice. Que no nos pase como aquellos que Moisés sí podía tener una conversación con el Señor. Él hablaba y el Señor le contestaba. Pero ¿qué escuchaba el pueblo? Truenos. ¿Cómo escuchaba la voz de Dios el pueblo? Como truenos. ¿Y Moisés cómo le escuchaba? No, Moisés sí le escuchaba tal y como es lo que el Señor decía. Moisés podía captarlo porque él sí tenía su oído bien sintonizado. Entonces nosotros como iglesia tengamos nuestro oído bien sintonizado para que podamos tener una conversación con Él. Nosotros le hablamos, Él nos responde. Él nos habla, nosotros le respondemos. Tener una comunicación fluida con nuestro Señor. Amén y amén. Póngase en pie, vamos a orar. Vamos a ministrar esta palabra aquí unos minutitos. Que el Señor nos dé esa sabiduría, hermano, de tener atentos nuestros oídos para lo bueno. En el nombre de Jesús, Padre, esta tarde te damos gracias. Queremos creer lo que dice tu palabra. Queremos, Señor, tener nuestro oído bien afinado. Te ruego por la iglesia que está aquí presente, aún la iglesia que no está presente, Señor, mira nuestros oídos. Ahí usted puede orar por usted mismo. Ore ahí, dígale al Señor: yo quiero tener mis oídos bien despiertitos a tu voz, Señor. Yo quiero sintonizar tu voz de una manera clara, Señor. El momento que tú hables, yo quiero escuchar tu voz.